Comenzamos, como siempre, con la energía semanal. Hola, bienvenidos a mi canal Mayna Sáez. Como siempre ya sabéis que al principio de todo siempre os doy las gracias a todas las personas que estáis en el canal, que participáis, etcétera. Y para aquellas personas que os incorporáis nuevas, pues espero de corazón que los vídeos os ayuden y os gusten, pero sobre todo que os ayuden a ver más allá, que al final es la intención con la que hago estos vídeos. Si consideráis que el vídeo le puede ayudar a alguien, pues compartirlo si así lo sentís, y si os gusta, recordad darle a like. Bueno, antes de empezar, como siempre, voy a dar el nombre de la persona ganadora de esta semana, que es Yolanda. Yolanda, espero que estés muy contenta. Recordarte, como hago siempre todas las semanas, que para poder realizar esa consulta totalmente gratuita conmigo de una pregunta, tienes que ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico. Y allí nos ponemos de acuerdo. Así que cuando quieras, espero tu correo. Bien, ahora sí, ahora vamos allá con el interactivo de la energía semanal. Para ello tenemos dos opciones. Tenemos la opción número 1, que es la estrellita de color verde, y la opción número 2, que es la estrellita de color azul. Ya sabéis que habitualmente no doy tiempo, así que podéis pausar el vídeo con tranquilidad. También siempre os digo que podéis ver una o dos opciones, lo que vosotros sintáis, pero es muy importante que os quedéis siempre, tanto si veis las dos opciones como si veis una, con aquello que os resuene, con aquello que tenga un sentido para vosotros verdadero. Tenéis también que ser conscientes de que nunca se puede comparar una tirada personal con una general como esta, ya que está hecha de forma generalizada, y aunque os pueda resonar en algunas áreas, nunca, como os digo, se puede comparar a una personal. No obstante, a muchos de vosotros vibracionalmente os llega la información porque estáis en esa vibración y es más que suficiente, ¿de acuerdo? Así que vamos allá, vamos a apartar esta segunda opción, la vamos a dejar en un ladito. Y para aquellas personas que habéis escogido la opción número 1, estrella de color verde, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís y que hagáis la pregunta en voz alta o mentalmente. ¿Qué hay canalizado para mí esta semana? ¿Qué energías hay para mí? Fijaros, han caído 3 cartas, ¿de acuerdo? Así que las vamos a dejar. Vamos a hacer cortes porque son las que quieren hablar y las vamos a dejar aquí. Voy a colocar estas en un ladito. Bueno, fijaros, las primeras 3 cartas que nos salen nos están diciendo de que va a ser una semana para sociabilizarnos, pero también para tener o poder conectar con una parte de nosotros en la que nosotros realicemos, digamos, una toma de conciencia desde qué lugar nosotros nos estamos desarrollando y nos estamos mostrando al mundo, ¿no? Esto es importante porque al final esto nos va a llevar a hacer un trabajo de introspección, de tomar conciencia de qué es lo que yo estoy mostrando y si realmente eso que yo estoy mostrando es lo que yo realmente quiero o estoy dando un mensaje erróneo, equivocado, de lo que yo quiero transmitir, ¿no? De lo que yo realmente soy, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser una semana un poco de introspección porque tenemos también ahí el ermitaño que está mirando a la fuerza y está mirando al sumo y de alguna manera, de alguna forma, ¿no? Lo que está haciendo es como haciendo que miremos esta situación concreta, ¿no? Desde qué lugar nosotros estamos mostrándonos al exterior, ¿bien? Para ello vamos a ir por partes, vamos a empezar con la carta del sumo y evidentemente esta carta nos está reflejando, nos está de alguna manera inspirando a que nosotros tomemos conciencia, ¿no? Conciencia de qué es lo que nosotros estamos mostrando. Si nosotros realmente lo estamos haciendo desde un lugar
para quedar bien con los demás, para que tengan una visión de nosotros pues lo más positiva posible, o lo estamos haciendo desde la parte, digamos, más genuina de nosotros y mostrándonos tal y como somos, ¿no? Es un poco como una semana de tomar conciencia de qué es lo que yo quiero mostrar o qué es lo que estoy mostrando y de cómo reconducirnos a nosotros mismos, ¿no? A veces es como que hemos tomado un rol en el que nos expresamos o en el que de algún modo estamos mostrando nuestra parte, digamos, más bonita, más maravillosa, y no estamos mostrando todo el conjunto de lo que somos. Es verdad que vivimos a nivel de sociedad desde un lugar en el que parece que todo tiene que ser perfecto, que tenemos que tener, pues tenemos que tener una compostura determinada, tenemos que tener un físico determinado, tenemos que tener unos pensamientos determinados, y aunque se habla mucho de la libertad, esa libertad en realidad va a depender de cada uno de nosotros, quiero decir, de cómo nosotros nos desarrollamos, nos mostramos al mundo, ¿no? Entonces es una semana para pensar mucho en esto, para tomar conciencia de ello, para investigar desde qué lugar yo me estoy mostrando, si realmente estoy mostrando lo que soy en conjunto o solamente estoy mostrando una parte de mí que es la que quiere ser aceptada, por decirlo de alguna forma. Y nos hace también como entrar en esa introspección de decir, bueno, ese modo de observación, ¿no? Decir, bueno, pues sí, pues estoy cada vez siendo más genuino o más genuina, mostrándome más tal y como soy, sin tantos personajes, o realmente estoy instalado o instalada en un personaje que no es el que quiero, ni es con el que me siento cómodo o cómoda, pero lo estoy haciendo por algo, ¿no? Porque siento como una especie de presión. Esa presión que podemos sentir nos va a limitar a mostrarnos tal y como somos, nos va a limitar a que nosotros pues pongamos límites o sepamos decir que no cuando tenemos que decir que no, o incluso que expresemos nuestro pensamiento sobre algún tema, alguna cuestión concreta, y no seamos capaces de hacerlo por el qué dirán o qué actitud pueden tener los demás respecto a nosotros. Hay como una cierta frustración de todo esto, y es posible que te des cuenta, que tomes conciencia esta semana. Por eso yo siempre digo que la energía nos va a ayudar a tomar conciencia de qué momento nos encontramos para aprovechar esa energía. Y esta semana es una semana para mirar de frente a esto que estamos hablando, ¿no? Entonces es importante también que tomemos conciencia de que en muchas ocasiones nosotros esa cierta agresividad o esa cierta actitud de reprimirnos a la hora de no decir las cosas o de dar, digamos, una imagen totalmente diferente a lo que realmente estamos sintiendo, pensando en ese momento, nos hace entrar en esa agresividad, ¿no? Es una agresividad contenida que en la mayoría de ocasiones la generamos hacia nosotros mismos o nosotras mismas, y es como tomar conciencia de esto. No es una cuestión de irnos discutiendo con todo el mundo y tampoco de querer imponer nuestro criterio porque sí, sino de tomar conciencia que nosotros tenemos el mismo derecho de poder expresar aquello que nosotros sintamos, siempre desde el respeto, desde la toma de conciencia de que lo que estamos haciendo es dar nuestra visión, nuestra opinión o nuestro proceso personal en ese momento, pero no con ninguna intención tampoco de convencer a nadie. Yo siempre digo que si nosotros escucháramos más, observásemos más a los demás, aprenderíamos mucho. Tenemos mucho que aprender de los demás y los demás también tienen mucho que aprender de nosotros. Esto es recíproco. No sabemos unos más que otros y otros menos que otros. No es así la cuestión. Todos tenemos cosas que aportar. Todos tenemos ideas que podrían
descubrir otras ideas en otros, y muchas de las actitudes que tenemos, de los comportamientos que tenemos, están un poco basados en cómo nos va a mirar la sociedad, cómo nos van a mirar las personas que tenemos alrededor. Si nos vamos al otro extremo, tampoco vamos a hacer ningún bien para nosotros mismos, porque al final todo lo que hagamos nos va a repercutir en primera persona a nosotros. Pero sí tomar conciencia de que no es una cuestión de querer convencer a nadie, pero sí de poner tu granito de arena y dar la posibilidad de que otras personas, a través de eso que tú piensas o de esa visión que tú tienes determinada de algo, les puedes ayudar a ver que hay otras opciones, otros pensamientos, otras ideas diferentes, sin necesidad, vuelvo a repetir, de querer convencer a nadie ni de querer darle lecciones absolutamente a nadie. Es una cuestión simplemente de que seas capaz de decir aquello que tú piensas y que sientes en tu momento personal de este momento, porque estoy convencida de que siempre va a haber alguien que le va a venir bien esa información. ¿Me explico? Da lo mismo de lo que sea, sobre lo que sea. Es como que se te pide que ya has estado quizás demasiado tiempo en modo de no mostrarte, en modo de observación también, y es como que esta semana se te pide que observes todo esto para que a partir de esta toma de conciencia seas capaz de transformar eso, ¿no? De empezar a ser cada vez más tú, más genuinamente tú, y que te sientas bien con ello. No tienes que demostrar nada a nadie, ni tampoco tienes que darle la razón a nadie. O cuando digo lo de la razón, yo siempre voy a deciros lo mismo, la razón, que es tener la razón. Bueno, pues eso, lo que os digo en muchas ocasiones, mi razón puede ser mía, la tuya puede ser tuya, y todas pueden ser positivas y correctas, porque al final no es tanto una cuestión de razón, sino una cuestión de ver que existen otras maneras de ver las cosas, ¿no? Y en esa diversidad nos vamos a poder nutrir muchísimo más y vamos a poder tener la posibilidad de también de cambiar algunos conceptos que a lo mejor estamos ahí estancados y no somos capaces de ver, ¿no? Entonces, yo siempre digo que hay que escuchar, que hay que observar, porque todo se aprende, de todo vamos a sacar una bonita, digamos, solución, ¿no? O vamos a sacar una bonita lección de aquello que el otro nos está mostrando en un momento determinado. En este caso, se te pide que todo eso, esas conclusiones a las que tú has llegado, esa sabiduría que hay dentro de ti, también la expongas, la pongas en el exterior. Que pierdas, digamos, ese miedo de mostrarte y de transmitir parte de ti afuera, ¿no? Esto es un poco el mensaje realmente que nos están dando. Por eso es una semana muy interesante desde ese punto de vista, como os decía, de darnos cuenta desde qué lugar nosotros estamos mostrándonos al exterior. Siempre desde el punto en el que nosotros tomemos conciencia de en qué estamos en sintonía y de en qué partes no estamos en sintonía, porque puede ser que mucho de lo que tú estás mostrando en el exterior sea parte de tu esencia, de lo que tú eres. Es decir, no estamos hablando, o la tirada no nos habla de que es que tú tienes un personaje y no estás mostrando nada de lo que eres, ni muchísimo menos, sino que hay algunas partes de ti que sigue teniendo esa necesidad de agradar, de ser acogido o acogida por el exterior, y de alguna manera haces que no estés en sintonía con lo que tú realmente sientes. Y esto es un poco el mensaje que nos están dando, ¿no? Hacer ese ejercicio de observación para luego poder pasar también a la acción. Bien, vamos a barajar este oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, nos sale la carta número 37
Y esta carta al final, si la sumamos, es un número 10, que es un 1, y nos habla de nuevos inicios, de nuevos comienzos. A veces cuando dejamos de lado una actitud determinada, una manera de desarrollarnos determinada, para ser, digamos, más genuinos, estar más en nuestro centro, en lo que nosotros somos de verdad, en nuestra esencia, ocurre algo maravilloso que podríamos decir que parece que se haga magia, ¿no? Y al final es como que esa parte de ti que ha estado siendo pues ese personaje determinado que has necesitado hasta ahora por las razones que sean, porque además no hay que darle tampoco más trascendencia a esto, quiero decir, hasta ahora te ha servido pero ahora ya no te sirve y no hay que darle más vueltas, agradecer el trabajo o lo que te ha proporcionado durante todo este tiempo ese personaje y ahora soltarlo desde el amor para poder ser más genuinamente tú. Cuando hacemos esto, suceden cosas a nuestro alrededor que nos muestran que ese es el verdadero camino y ocurren cosas mágicas. Entonces es un poco como que te permitas este nuevo inicio, esta nueva etapa que tienes por delante, porque ya es hora de que tú cada vez seas más auténtico o más auténtica si cabe. Así que espero de corazón que te haya podido ayudar esta canalización. Y para aquellas personas que hayáis escogido la opción número 2, estrella de color azul, os voy a pedir que realicéis 3 respiraciones profundas si así lo sentís. ¿Qué es la pregunta? En voz alta o mentalmente. ¿Cuál es la energía que para esta semana Bueno, fijaros, para mí esta semana realmente lo que nos están marcando es como poder volver a conectar con una parte de nosotros que nos produce mucha felicidad. Podríamos hablar también de que para desarrollar esto hay que trabajar la creatividad. Entonces es una semana en la que vamos a tomar conciencia de que quizás le hemos estado dando demasiada importancia o hemos estado dando mucha energía a algo que nos ha quitado todo esto, la felicidad, el actuar de forma creativa. Y es una semana de cambio, de transformación, ¿de acuerdo? Que para mí esto también es muy, muy interesante. Fijaros, si empezamos a enfocarnos desde esta primera carta que nos sale, nos estaría diciendo que es un momento en el que deberíamos de replantearnos las cosas, ¿de acuerdo? Pero desde un punto de vista en el que nosotros quizás hemos estado poniendo una energía muy grande durante mucho tiempo o dándole mucha energía a algo o incluso os diría enfocados en algo durante mucho tiempo y eso no nos ha permitido poder ver otras cosas, hacer otras cosas, disfrutar de otras cosas, incluso buscar la solución de eso, porque hemos estado todo el tiempo como en un círculo vicioso, ¿no? Entonces, esta carta en realidad nos viene a recordar que si nosotros somos capaces de ver la situación con otra perspectiva, desde un lugar totalmente diferente, vamos a poder transformar esa situación de sacrificio, de dolor, de agotamiento incluso, y le vamos a dar la vuelta para ver todas las posibilidades que tenemos para poder transformar eso, ¿de acuerdo? Entonces esta semana es una semana como de descubrimiento, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que hay algo en lo que hemos estado ahí ofuscándonos durante mucho tiempo y ha ocupado tanto espacio, ha ocupado tanto tiempo de nosotros que nos hemos olvidado de otras muchas cosas o hemos descuidado otras muchas cosas que ante todo tiene que ver con nuestra propia felicidad, quiero decir, con el disfrute sobre todo. Quiero hablar de este tema
porque quiero que entendáis el mensaje que hay aquí. Es decir, si yo estoy enfocado o enfocada en algo concretamente, me olvido de todo lo demás, me olvido tanto de algunas cosas que pueden ser complicadas como también de las cosas que pueden ser muy buenas para mí, porque solamente estoy enfocándome en eso. Salir de esta visión y expandirla es lo que te va a hacer que descubras esto, que tomes conciencia de la cantidad de tiempo, de energía que tú le has puesto a esto y que te ha quitado o te ha limitado a poder hacer otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque cuando nosotros tomamos conciencia de que hemos estado solamente mirando hacia ese lugar y nos hemos olvidado del abanico de posibilidades que existen y no los hemos podido ver hasta ahora, nos da la oportunidad de poder salir de ahí, que es el paso más importante, ¿no? Tomar conciencia de que he estado ahí todo este tiempo. Fijaros que la segunda carta que sale es la carta de la estrella, y esta carta nos habla de esa creatividad, de esa felicidad, pero también que tiene que ver con nuestras emociones. Quiere decir, cómo nosotros nos hemos limitado emocionalmente y nos hemos puesto, digamos, como una especie de penitencia de que solamente si no lográbamos conseguir o llegar a eso o solucionar eso, es como que no había derecho a nada más, ¿no? Quiero decir, quizás no lo habéis verbalizado, pero es lo que habéis estado haciendo hasta ahora. Quiero decir, es un poco como, a veces deberíamos de poner encima de la mesa la importancia que le damos a las cosas. Yo con esto no estoy diciendo que cuando alguien le da mucha importancia a algo, no sea algo que sea doloroso para esa persona y que sea importante para esa persona. Pero sí que es verdad que a veces nos tendríamos que preguntar, ¿realmente esto es tan importante? ¿Realmente es necesario de mí que ponga tanta energía en esto? A veces estas preguntas nos las tendríamos que hacer a nosotros, ¿no? Para entender. Muchas veces tenemos personas alrededor que nos recuerdan que estamos ahí nada más mirando eso y que de ahí no salimos, ¿no? Y encima nos enfadamos, ¿no? Como diciendo, es que no me entiende, es que no me comprende. Bien, es importante que entendamos que el mensaje que hay es que ahora es el momento de equilibrar emocionalmente esa falta que nos hemos estado, digamos, quitando a nosotros mismos, ¿no? Esa falta además que nosotros tenemos por no habernos concedido, por no habernos permitido darnos lo que realmente necesitábamos y estar enfocados en algunas otras cosas más y no solamente en esto, ¿no? Entonces es como que esta semana, para poder aprovechar esta energía, sería muy bueno que hicieras algo creativo. Y algo creativo puede ser cualquier cosa que tú tengas que utilizar esa creatividad que hay en ti, que a veces malinterpretamos. Porque hay personas que me dicen, pero es que yo no soy nada creativa o yo no soy nada creativo. Todos somos creativos. Cuando nosotros... fijaros, hay una cosa muy sencilla que es pintar un dibujo. Ya no os voy a decir ni siquiera un mandala, pero pintar un dibujo. Cuando nosotros tenemos que escoger los colores para pintar un dibujo, ya estamos utilizando nuestra creatividad, ¿de acuerdo? Algunas personas dirán, bueno, pero es que yo nada más que he elegido 3 colores. Bueno, pero es que esos 3 colores te han conectado con esa parte tuya creativa. También esos colores te van a hablar de esa energía que tú tengas en ese momento. Y si quieres investigar, vas a poder sacar información de eso. Pero quiero que entendáis que al final es una cuestión de que no necesitáis hacer algo que no manejéis, algo que no sepáis hacer. Estamos hablando de simplemente pintar un dibujo y escoger los colores para eso. Solamente haciendo ese ejercicio ya estás poniendo en marcha esa creatividad. Luego puedes hacer otras muchas cosas, ¿de acuerdo? Puedes ponerte, si te gusta, coser, a hacerte una blusa, por ejemplo, no sé. Estamos hablando de utilizar esa parte nuestra, ¿no? O en casa, por ejemplo, si hay una pared que no te gusta el color y te pones a pintar de un color determinado, ya estás utilizando también tu creatividad. Es que a veces es como que pensamos que la creatividad es algo difícil, complicado y que solamente pertenece a algunas personas.
Esa creatividad está en cada uno de nosotros, simplemente levantándote por las mañanas y eligiendo qué color te vas a poner de jersey, o si te vas a pintar los ojos de color verde o de color azul, o si me pongo unas bambas blancas o me pongo unos zapatos marrones o negros o amarillos, da lo mismo lo que tengas en casa. Es decir, al final eso ya es una creatividad, ¿no? Es utilizar esa parte nuestra. Pero a veces vuelvo a repetir que lo veis como algo muy complicado y estamos utilizando todo el tiempo, pero no somos conscientes. Entonces es importante que conectes con esa parte tuya y que vayas tomando conciencia de todas las cosas que haces en las que estás utilizando esa creatividad, que te van a proporcionar una plenitud y una felicidad concreta. Pero sobre todo nos habla de esa parte emocional, como os decía, que hay que transformar, porque hay como una apatía, ¿no? Hay como una tristeza, como un agotamiento, y ese agotamiento tiene que ver porque habéis estado enfocados durante todo el tiempo en algo, sosteniendo algo energéticamente de una manera que os ha estado de alguna forma también consumiendo. Entonces, tomar conciencia de esto es importante. Esta última carta nos habla de esa transformación, de ese cambio, de que vas a salir de esa situación en la que has estado manteniéndote durante todo este tiempo. Y esto te va a permitir soltar algo que posiblemente durante mucho tiempo pues te ha estado, como te decía, consumiendo y agotando también todo tu tiempo, tus pensamientos, tus emociones, todo ha estado ahí enfocado. Es momento de soltar y de ver esto desde un lugar diferente, de verlo desde un lugar en el que incluso ahora te permitas decir que ya no es momento de seguir dedicándole esa energía, ese tiempo. Y como os decía anteriormente, tomar conciencia de que a veces le damos demasiada importancia a cosas que no la tienen, aunque creamos que sí. Y hacernos esas preguntas de, ¿realmente esto es tan necesario para mí? ¿Es tan importante esto para mí? ¿Y por qué es tan importante para mí? También podríamos hacernos este tipo de preguntas, ¿no? Entonces al final es un poco como os decía, tomar esa conciencia de soltar lo que no nos deja fluir, lo que no nos deja avanzar, lo que no nos deja estar felices. Y simplemente en muchas ocasiones deberíamos de aceptar que las cosas son como son y que aunque no seamos capaces de entender por qué están ahí y por qué están pues causándonos esas emociones internas, en vez de intentar y a veces indagar o averiguar determinadas cosas, lo mejor es ser conscientes de que eso está ahí por un bien mayor, aunque no seamos capaces de entenderlos en este momento, pero que realmente está haciendo una función, está haciendo un trabajo para nosotros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a barajar este maravilloso oráculo y vamos a ver qué más nos quieren decir. Bueno, fijaros, yo siempre digo que no me dejan de sorprender las cartas y los oráculos que no tienen absolutamente nada que ver los unos con los otros, ¿no? El mensaje es el mismo, te dice chispa creativa, estás en un momento muy creativo, más del que te puedas llegar a imaginar. Y realmente te está hablando que esa transformación, ese cambio, el poder ver las cosas desde un lugar distinto, tiene que ver con esa creatividad, con transformar a través de la creatividad. Bien, al final piensa que este es el éxito de esta situación. El conectar con tu creatividad emocional, mental, eso te va a traer esa transformación, ese cambio total y absoluto de la situación que te mantiene ahí. Así que aprovecha esta semana si te resuena este mensaje y espero de corazón haberte podido ayudar. Como siempre, pues llegados a este punto, siempre te quiero dar las gracias por el tiempo que has invertido en ver este vídeo, agradecerte también la posibilidad que me brindas de poder contribuir en tu proceso evolutivo y bueno, recordarte que hasta el viernes no vuelvo a subir nuevo vídeo y que siempre es a las 2 del mediodía, hora de España. Y solamente me queda decirte que pases una estupenda y maravillosa semana. Un gran abrazo para todos.